ya estamos aquí con el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, el ingeniero Pablo Servi, que gentilmente nos ha venido a visitar y ha aceptado nuestra invitación a los estudios de AM550. Pablo Servi, gracias por estar aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Buen día, Santiago, Luciano y a toda la audiencia. Bueno, bien. Perdón, Male, ¿cómo está saliendo el micrófono del ingeniero Servi? A ver, vamos a probar. Bueno, empiezo hablando con él y lo corregimos, por favor, y si no frenamos y lo corregimos. Pablo, bueno, te queríamos preguntar por varios temas. Uno es tal vez el último con el que hemos leído noticias tuyas, que tiene que ver con las represas hidroeléctricas. Están prorrogadas, sobreprorrogadas las concesiones. ¿Qué es que hay que hacer? Digo, para que los neuquinos aprovechemos nuestro recurso y para que las represas se vuelvan a concesionar, ¿no? En principio lo que estamos viendo es que el gobierno nacional no tiene intención de respetar el artículo 124 de la Constitución, el que dice que los recursos naturales son de las provincias, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido se vienen llevando adelante distintas acciones, ¿no? Desde el Ejecutivo, y nosotros con el diputado César Gaya hace mucho tiempo. César fue uno de los que introdujo el tema en el 2020, ¿no? De las represas que se vencían, y en principio hemos visto que no se le ha dado demasiada bola hasta que ya los tuvimos encima del vencimiento. Y en noviembre del año pasado presentamos una medida cautelar ante la Corte para que se defina la Corte si realmente corresponde o no, o que cite a las partes a sentarse a dialogar. Y justamente lo que no estamos teniendo es respuesta, ¿no? Hubo algún dictamen del procurador para que se pueda dictaminar la Corte, pero todavía no tenemos respuesta, y entendemos que es inminente porque ya el daño se puede realizar en la medida que ya están venciendo las concesiones. El gobierno nacional puede prorrogarlas hasta un año, vencieron en agosto del año pasado, tendría hasta agosto de este año la mayoría, pero hay algunas que ya están venciendo en estos días, y que el Ejecutivo Nacional, por lo que escuchamos, inclusive el jefe de gabinete el otro día en la exposición en el Senado habló de que volverían al Estado para después privatizarlas, pero sin tener en cuenta a las provincias, ¿no? En estos días también se está avanzando en la legislatura con la posibilidad de un canon que plantean hasta 50 centavos de dólar. Realmente sería un valor que, si se pone, no... Es pequeño. No, es mucho, 50 centavos de dólar por metro cúbico. Ah, por metro cúbico 50 centavos de dólar. Claro, calculá que pasan alrededor de 200 metros cúbicos por segundo en el Neuquén y alrededor de 400 metros cúbicos por segundo. Bien, ahí me desasné. O sea que es una locura lo que están pidiendo. Y serían 15.000 millones de dólares, sería para no hacer, no creo que nadie las tome. Lo que pasa es que dice hasta 50 centavos de dólar. Claro, pero bueno, creo que es la forma de que nosotros con la medida cautelar, por el otro lado con estas leyes provinciales, y lo que hay que hacer es que se siente el gobierno nacional con las provincias. No pedimos que sean las provincias, sino que se sienten las partes. En el caso de las que están sobre el Limay, corresponde a Río Negro y a Neuquén la decisión. En el caso de Cerros Colorados es Neuquén solo, junto con la Nación, que entendemos que hay que generar ese ámbito, porque hoy se paga mucho menos, por ejemplo, por la energía hidroeléctrica que por la energía generada con gas o con otro tipo, y cuando la calidad de la electricidad es la misma. Y hay un avance, por ejemplo, en San Juan de transferirle a las provincias, donde se contempla el costo operativo, que es lo único que hoy están cubriendo, que es el mantener la central, lo mínimo. El mantenimiento pesado, que hoy lo financia Nación, eso está contemplado en el canon. Entonces, si hay que cambiar una turbina, si hay que arreglar la represa. Y por otro lado, tiene otro componente dentro del canon, es que es una cantidad de dinero para generar nuevas hidroeléctricas o nuevas fuentes de energía. Acá, por ejemplo, con las 5 que hay que concesionar, se podría generar un fondo para hacer chihuidos, por ejemplo, ¿no? De esa manera. Entonces, creo que esas son las discusiones que hay que dar. También, ¿cómo hacemos para tener una tarifa a los neuquinos más económica, como supimos tener la tarifa Comahue, ¿no? Si tenemos la generación de gran parte de la energía y es más barata de generar, entonces, ¿por qué no podemos acceder para tener riego, por ejemplo, para tener algún tipo de industria, o para que los hogares del Comahue paguen menos? Eso nunca se cambió, perdón nunca se cambió, o sea, el punto cero sigue siendo Buenos Aires. Sí, lo que se bajó el valor del flete. Antes era mucho más la diferencia, porque hubo una ordenanza del gobierno de Macri en el 2018 que achicó esa brecha. Pero sí estamos pagando para que vaya hasta Ezeiza. Que es una locura. Y después vuelva. El costo de vuelta es menos, pero estamos pagando como si cuando nosotros la tomamos directamente acá. Hay todo un costo de 1000 y pico kilómetros de líneas de alta tensión que son caras. Y es un tema que también... En Argentina hace muchos años que no se invierte en líneas de electricidad, y hoy es un serio problema, por ejemplo, para agregar nuevas fuentes de energía renovables o la posibilidad que, por ejemplo, generáramos la electricidad a partir del gas en Neuquén.
en vez de llevar el gas hasta Buenos Aires para que lo generen allá, generar la electricidad nosotros acá y transportarla como tal, ¿no? Luciano, ahora sí. No, diputado, quería consultarle justamente al respecto de lo que está comentando, si nos tenemos que posicionar nuevamente ante un posible escenario de conflicto, ¿no? Ya tuvimos un escenario así hace un tiempo atrás. Digo, estamos en instancias donde usted bien lo decía, se requiere, ¿sí?, una definición sobre esta situación de las concesiones. ¿Con qué ojos ve hacia adelante esta situación? En principio entiendo que hay una discusión y hay algo que el gobierno nacional no quiere de alguna manera reconocer el derecho de las provincias. Ellos dicen que los saltos de agua y las obras son de nación, pero bueno, lo que dice Neuquén con esta ley es que el agua que pasa por ese salto es de la provincia, claro, o de las provincias. Entonces, y lo que hace la justicia, o vemos que viene haciendo ya hace tiempo con el DNU, con algunas cuestiones que tiene que resolver, dice, muchachos, la política, siéntese a dialogar y resuelva los problemas, no nos tiren a la justicia, sino de última vamos a resolver nosotros. Y creo que por eso hay que ir agotando estas instancias, y si no, que también sea la justicia la que define en el caso, como pasa cuando no hay acuerdo, claro, uno recurre a la justicia, porque si no te pones de acuerdo dialogando... Eso va a la Corte de Derecho, ¿no? Porque sería un problema de jurisdicciones, o terminaría en todo caso en la Corte, una disputa entre nación y provincia. Nosotros lo presentamos directamente en la Corte porque justamente entendemos, claro, que hay dos jurisdicciones, ¿no? El Río Negro, Neuquén y la Nación. Es lo que estamos esperando que resuelva justamente la Corte Suprema. Por un lado, si corresponde o no la jurisdicción, y después la cuestión de fondo, ¿no? De que si sientan o no las provincias. Por eso, de última, que nos digan si creen que la jurisdicción, primero hay que ir por el Tribunal Federal de acá de la zona, sí, hacemos la presentación. Pero hoy no ha habido avances, hay un dictamen del procurador, como digo, y estaría para que lo resuelva la Corte, junto con el diputado César Gas, como decía, que hicimos una nueva presentación ya por la inminencia del vencimiento, y también estamos trabajando con juristas de primer nivel que tienen llegada a la Corte Suprema también para mover este tema, porque entendemos que es muy importante, como una acción más, además de lo que se viene llevando adelante las provincias, lo que viene llevando adelante esto de la legislatura, pero creo que es importante que nos juntemos todo el arco político y trabajar en conjunto en la defensa de los intereses de la provincia de Neuquén. También, que junto con Giancafilo y con Agustín Domingo también hicimos una presentación justamente para que se contemple una tarifa Comahue dentro de la relicitación de o la reconcesión de las hidroeléctricas. Bien, yo en algún momento escuché varios argumentos. Uno era un proyecto, si no me equivoco, del entonces diputado provincial Mariano Mansilla, que planteaba que todo lo podíamos administrar nosotros. Y después había las represas estoy hablando, y después había una opinión, no voy a recordar de quién, pero sí me acuerdo del contenido, que hay que hacer una inversión muy fuerte en las represas, es decir, que no es que agarrás la concesión y seguís laburando, sino que el que venga va a tener que poner mucha guita en renovarlas, repararlas o ponerlas en condiciones porque están prácticamente amortizadas. ¿Hay algo de eso? En principio se había armado una comisión para hacer un informe, nunca llegamos a esa, cuando estaba la gestión anterior. Y hubo distintas movidas, ¿no? Porque también ahora escuchamos a muchos de la gestión anterior rasgarse las vestiduras porque tendría que volver a las provincias, cuando en realidad había un proyecto de un senador neuquino de que ENARSA cambie su razón, de alguna manera su objeto social, y que sea quien administre las represas, ¿no? La idea era pasárselas a Nación de alguna manera. Entonces creo que en esto también, ahora cuando uno cambia en el lugar que está, también cambian las visiones, pero entiendo que ha habido otras movidas, otras visiones, y justamente la discusión que habría que dar, pero por lo que sé el mantenimiento están en condiciones, y también se contemplaría, en este caso en el canon, no se debería contemplar el tener un fondo para poder hacer estas inversiones que hacen falta, ¿no? Bien, vamos a la ley bases, si te parece, Pablo. Qué tema ese, ¿no? No termina mi ley de sacar su ley bases, la redujo de 600 a 200 artículos, estoy haciendo números redondos, y así todo se prevé que vuelve de senadores a diputados, ¿no? Sí, en principio se está hablando de cambios en ganancias principalmente, que sería un tema sobre todo con los patagónicos, y ahí se nota la diferencia entre lo que es diputados, donde
la representatividad es por cantidad de habitantes o por tamaño de las provincias, y que, por ejemplo, Buenos Aires tiene 70 y las provincias patagónicas tenemos 5, ¿no? En senadores es mayor el peso relativo porque todas las provincias tienen 3 senadores. Claro, porque es la representación institucional y no poblacional allí, ¿no? Claro, y se habla, los diputados somos representantes de la nación y los senadores representantes de las provincias, o velan más por los intereses de las provincias. Entonces, ahí es donde hay más peso de la Patagonia a la hora de ganancias, o discutir ganancias, que realmente influye. Y sobre todo hay una presión muy fuerte de las provincias del norte, que viven mucho de la coparticipación, en el caso de Neuquén, que tiene otro tipo de recursos, entonces ellos sí buscan que se ponga la ganancia. Entonces creo que ahí va a ser uno de los temas que va a haber cambios. Se habla que en el RIGI, este régimen de grandes inversiones, que es importante para Neuquén, por la posibilidad de hacer la planta de GNL, ¿no? Que podamos exportar el gas por barco, pero hay unas cuestiones que generan unas ciertas o diferencias grandes. Son tantos los beneficios que le das al que hace la inversión, que por ahí el planteo de las empresas neuquinas, si nosotros, por ejemplo, brindamos servicio con una grúa, viene la empresa con el que tiene el RIGI y me importa una grúa sin aranceles, nueva, amortiza anticipadamente, el balance lo hace en dólares, puede girar las divisas al exterior. Es casi una zona franca, ¿no? Claro, una zona franca contra el que viene remándola, que tiene una grúa de 20 años de antigüedad, que la tuvo que atar con alambre porque no lo dejaban importar los repuestos. Entonces, esas son las cosas, y hicimos un pedido concreto y lo estamos hablando con el senador Lustó, de poder introducir el que se pueda incorporar al contratista que va a trabajar en estos proyectos, que se le pueda agregar. Estamos viendo si lo logramos que lo sumen, pero sería algo interesante, y bueno, y son algunas de las cuestiones que seguramente van a volver. Ahí lo que es importante, el mecanismo, que va a depender de con cuántos votos salga en el Senado para que la suerte que tenga en diputados, ¿no? De alguna manera, si sale con una mayoría especial, con más de 2/3, en diputados necesitaríamos 2/3 para volver atrás con el dictamen original. Ahora, si sale con mayoría simple en el Senado, con una mayoría con que tenga 129 votos en diputados, se lograría volver a la versión anterior. Así que ahí habrá que ver el gobierno nacional hasta dónde acepta, o puede ser que lo acepten senadores, pero que después no quede tan firme. Así que son estos juegos de las cámaras, del legislativo, que veremos cómo queda, y hay bastante, está abierto todavía muchas cosas, o el juego, hasta que termine de pasar nuevamente por diputados, si es que vuelve del senador. A propósito del comentario que nos hacía en base a la respuesta a la pregunta y a la respuesta que usted hacía, sobre todo en tema de ley bases, ¿cree que el escenario político puede empezar a cambiar? ¿Por qué digo esto? Digo, el peso en sí mismo que tienen las provincias, sobre todo estamos hablando puntualmente de Neuquén, ¿no? Venimos hablando de las represas hidroeléctricas, también se habla, obviamente, es la vedette de hace unos años ya, y lo va a seguir siendo. Estamos hablando de Vaca Muerta. ¿Cree usted, diputado, que puede haber un cambio en el escenario político a raíz de esto, justamente? Yo no sé si en el escenario político, porque ya se están todos perfilando para el 2025, que entiendo que ahí van a hacer su juego cada uno buscando posicionarse para adelante, y sobre todo con estas experiencias, ¿no? de la importancia de tener una buena cantidad o representatividad en las cámaras del Poder Legislativo, ¿no? Que es tan importante a la hora de poder avanzar con leyes. Creo que sí, el panorama, en la medida que salga la ley o que se pueda empezar a hablar de otras cosas, debería cambiar. Y esto que decías de Neuquén, hoy realmente tiene un peso específico muy importante, porque se está hablando si se hace lo del GNL, sumado al gasoducto Vaca Muerta Sur y el puerto de carga en Punta Colorada para exportar petróleo. Estamos hablando que sobre el 2030, 2031... Neuquén, básicamente, porque va a salir de Vaca Muerta, van a ser 30.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Yo ayer miraba que todo el complejo sojero exporta alrededor de entre 18 y 24.000 millones de dólares, ¿no? Y que hablamos de 7, 8 provincias, y es la principal actividad exportadora argentina, así que pasaría a ser Vaca Muerta el principal complejo exportador, ¿no? Así que posicionaría a Neuquén realmente, o ya lo posiciona como foco de inversiones, o como un jugador muy importante a nivel internacional, y creo que eso también se va de
de alguna manera proyectar en el peso específico de la provincia o el peso de las decisiones, más allá que seamos el 1,5% de la población, pero hoy ya estamos aportando casi el 4% del PBI y vamos camino es mucho, 4% del PBI estamos aportando. Casi el 3,8, 4% y recibimos el equivalente al 2,6, o sea, también ese es un tema, ¿no?, que a futuro habrá que rediscutir porque vamos a estar aportando mucho más, o muchas veces cuando nos dicen, no, a Neuquén le dan esto, Neuquén tiene esto, pero la realidad es que aportamos mucho más de lo que recibimos, ¿no? Entonces, creo que también es una de las discusiones que habría que dar en algún momento, es la coparticipación a nivel nacional, porque Neuquén, en la medida que sigamos creciendo en lo que aportamos a nivel nacional y queda la coparticipación estancada, va a ser algo que nos va a repercutir o nos va a quitar recursos que deberíamos tener como neuquinos. La cuestión impositiva, una de las grandes promesas o intenciones de Juntos por el Cambio y de Milei fue, por lo menos, en prolijar la ensalada de impuestos que pagamos, reducirla. No ha pasado y no se está viendo que eso vaya a suceder en el corto plazo. ¿Está dentro de la agenda, por lo menos de la tuya y del sector que representás? Porque no te voy a hacer cargo de lo que esté en la agenda del presidente, pero sería interesante, ¿no? Porque, hay gente que labura 30 días y se levanta 15 para pagar el Estado y 15 para poder llevar adelante su emprendimiento, ¿no? Sí, realmente la carga fiscal, esto que hablábamos, ¿por qué le tenés que dar ciertas condiciones para que vengan empresas del exterior en previsibilidad y en bajas fiscales? Porque con la carga fiscal que tenemos ahora no vienen a invertir, entonces esto es un indicador y lo que nos pasa a cada uno de nosotros también en nuestra casa con los impuestos. En principio, este gobierno, en pos del déficit cero y de equilibrar las cuentas, en principio había inclusive querido avanzar con las retenciones, ¿no?, al campo. Sí. Por un lado quería darle baja de impuestos, sí, con el acuerdo con Luxemburgo a 5 o 6 empresas para que pagaran 1.200 millones menos, ¿no? Por un acuerdo, pagar en la jurisdicción más blanda, digamos, ¿no? Como Luxemburgo es de alguna manera un país que tiene menos impuestos. Y por otro lado le quería poner al campo retenciones que eran 1.200 millones. Entonces, bueno, se dijo, no pongamos ninguna de las dos y seamos coherentes, claro. Y nosotros como Juntos por el Cambio siempre hablamos de bajar impuestos, no subirlos. Creo que también lo que hay que hacer de alguna manera es un acuerdo, un pacto fiscal y salir de algunos impuestos regresivos como tenemos, por ejemplo, los más regresivos que tenemos nosotros son la inflación. Sí. La inflación la paga el último, la cadena, el que no puede trasladarla a los costos, o sea, el laburante y el que menos tiene. El último de la cola en el pasamano, digamos. Claro, el IVA también es muy parecido, ¿no? El IVA lo paga el último porque la empresa o el que tiene lo puede trasladar y lo termina pagando el último. Entonces son dos de los impuestos más distorsivos que hay. Ahora se está hablando del tema de impuestos a las ganancias, los ingresos personales, como se dice, que sería un impuesto que en el mundo existe y suele ser progresivo, porque el que más gana, más paga. Pero ahí también tenemos cuestiones que hay que trabajar, que es que muchas veces hay esquemas para que generando o esquemas contables con esta inflación para pagar poca ganancia. Entonces creo que lo que tenemos que ir blanqueando esto, que el que realmente le va bien y gana pueda aportar y que sea progresivo de alguna manera, ¿no? Pero ese es un cambio en el esquema fiscal que hay que ir haciendo y uno dice, bueno, ¿por qué ahora esto de ganancias yo creo que hay que contemplar bien un ajuste por inflación, que siga la inflación, pero salir un poco ya solo hecho de bajar la inflación va a sacar el impuesto a los pobres sobre todo y al que menos tiene e ir sacando de alguna manera o tocando el IVA e ir a otro tipo de esquemas que sea más progresivo o que más equitativo de alguna manera, ¿no? Pablo, en términos de políticos, si querés, el 25 de mayo, el Pacto de Mayo, ¿cómo se está o qué se cuenta en el ámbito nacional, en el Congreso y en la política nacional de ese pacto? ¿Cómo prevés que puede terminar eso? Si en una prórroga del gobierno porque no sale la ley bases, si en un éxito del gobierno o si tiene menos trascendencia de la que uno le da, ¿no? En principio yo lo veo que se le bajó la intensidad un poco y creo que también quizás lo podrían pasar al 9 de julio, que como fecha patria era más, porque el 25 de mayo en realidad nos independizamos, era desconocer de alguna manera a Napoleón, ¿no? Entonces, de hecho está como opción, ¿no? Claro, porque la verdad ahora que no pasarlo, más allá de que la fecha sigue siendo patria y vamos más al Día de la Independencia, mucho más significativo, pero políticamente tener que prorrogar una fecha con el cuerpo que le dio el presidente a esa fecha sería una demostración de debilidad también, ¿no?
Yo creo que en la medida que haya diálogo, entendimiento, hay que ver por esos senadores, había un apuro por llegar, pero evidentemente los tiempos del legislativo, o que para dar una discusión en serio no eran los que pretendía el gobierno, la agenda que pretendía el gobierno. Hace rato los senadores me dijeron nosotros el 30 lo vamos a tratar y evidentemente van por esa línea, porque querían de alguna manera que se quería el 25 de mayo sentarse con el presidente, porque hasta ahora los gobernadores no se han podido sentar con el presidente y decir, bueno, demos una discusión, un pacto tiene que ser un pacto, no las tablas de Moisés que bajan y las imponemos, ¿no? Entonces creo que si el gobierno tiene cintura debería de alguna manera esto hacer, es un acto importante el 25 de mayo. Pero también yo estaría observando qué pasa esta semana, porque ha habido una movida importante con el tema universidades, que es un tema ya generó una marcha que salió mucha gente de la calle, inclusive en Neuquén, que no estamos acostumbrados a movilizaciones importantes. En Neuquén se movilizó mucha gente, porque creo que es la base de la sociedad argentina, la posibilidad de ascensión social, la educación pública de calidad. Si no se soluciona esto que hicieron, que es darle solamente recursos a la UBA, ¿no? Nosotros ahora pedimos para el martes una sesión especial para instar a que se constituya la Comisión de Educación. La educación se ha reunido, pero no logramos que el presupuesto de Hacienda, que es la que maneja la plata o que pueda decidir sobre cuestiones, acceda. Así que para emplazarlos, y entiendo que sería un gran error si no solucionan esto, hacer en Córdoba, sobre todo, que es cuna del reformismo y universitario, hacer un acto puede ser un efecto muy contrario a lo que se prevé. Entonces, creo que también esto hay que ir mirando la coyuntura y ver los tiempos políticos, porque entiendo que si no se soluciona esto de las universidades, realmente puede ser complejo. Pablo, ¿nos esperás una tandita que vendemos y volvemos a charlar también de aquí? Yo quiero hablar de la provincia. Estamos con Pablo Servi, ¿no? Para quienes recién se suman, estamos con el diputado nacional Pablo Servi y vamos a seguir charlando después de esta breve pausa. Ya venimos. Volvemos al aire, estamos con el ingeniero Pablo Servi, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, y yo quería venir un poquito, Pablo, ya pasamos por la ley bases, pasamos por la cuestión de las hidroeléctricas, por el contexto nacional, quería venir un poquito a la provincia y preguntarte cómo estás observando estos meses de este nuevo gobierno provincial, que es mitad MPN, mitad partidos opositores al MPN, si uno quiere. ¿Cómo estás observando, más allá de lo político, la gestión, ¿no? Sí, en principio que les ha costado hacer pie, también con una gestión nacional que ha sido un cambio importante, ¿no? Porque ha cerrado los grifos de la obra pública, ha cerrado cuestiones que son complejas, ¿no? Y cuesta gestionar porque nos pasa a nosotros y lo vemos que no tenés con quién hablar. Muchas veces nos costó en el Congreso encontrar interlocutores válidos, ¿no? Claro. Con quién hablar, porque hablaba con alguien que te decía que sí, pero después resulta que Milei decía que no. Claro, lo desconocían. En un momento inclusive Franco con los gobernadores había cerrado algo y después dijeron que el mismo presidente al rato por Twitter o por X se llama ahora, lo salía a desconocer. Entonces, creo que en todos esos vaivenes también un gobierno nuevo y variopinto, ¿no? Porque venía una composición desde una izquierda hasta una derecha fuerte, digamos. Cierto, es difícil de gestionar. Vemos que está habiendo algunos temas, ¿no? Recurrir a endeudamiento, 500 millones de dólares, siendo la provincia más endeudada en dólares y sobre todo con garantías de regalías, ¿no? Entonces, complejo. Entran muchos recursos, Neuquén está recibiendo muchos recursos porque todo esto que ha habido de aumento de los combustibles, aumento de las tarifas, repercute en que se pague mejor el dólar, que se ha disparado, de alguna manera se ha duplicado su valor, el dólar oficial, que es en función del cual se paga la energía, ha hecho que se incrementen fuertemente los ingresos. No lo estamos viendo trasladado en que se puedan hacer obras o que se pueda mejorar la realidad de los neuquinos. Y de alguna manera decías, creo que empezó 25% MPN y 75%, y hoy cada día vemos que se va MPNizando más, ¿no? 50-50 ves vos. Sí, casi, no sé, el otro día escuchaba como muchos elogios a Jorge Zapag y a Omar Gutiérrez, estuvo en el Club del Petróleo por parte del gobernador, que eran los que habían escrito la ley, que habían hecho muy buena gestión, cuando uno lo escuchaba en campaña, que resulta que el gran problema eran los que estaban, así que en ese sentido me parece que también se está generando en aquellos que votaron una confusión, dice yo voté para cambiar esto y ahora vemos que están los mismos en la foto, entonces creo que un horizonte político que habrá que ver en este próximo tiempo cómo se termina de dirimir. Diputado, ¿le puedo decir Pablo? Sí, cómo no, por favor. Si no le molesta. Pablo, quisiera llevarte un poco, Santi te trajo, ya te introdujo en la región,
pero llevarte un poco a lo llano, ¿sí? A lo que le importa a la gente, al ciudadano de Neuquén. Obviamente sabemos de tu presencia mayoritaria en Buenos Aires, pero digo, estás en constante llegada también a la ciudad de Neuquén. ¿Cómo ves la situación con la seguridad? ¿Cómo ves la situación con la educación? Temas que han ocupado, por supuesto, mucho tiempo dentro de los medios de comunicación por las situaciones que se han vivido hasta acá, ¿no? En principio con preocupación, recién en el corte charlábamos con Santiago, ¿no? Porque veo lo que se viene estando, como así, estoy en Buenos Aires y acá y veo esto, al estar adentro de la ley bases, uno habla con los distintos actores y lo que se viene para Neuquén, que realmente va a ser un crecimiento explosivo en lo que hace a Vaca Muerta, lo que hablábamos antes con la gran oportunidad que hay, con los números que se manejan, y yo creo que eso nos va a pasar por arriba en la medida que si no le damos una impronta a lo que hace infraestructura, a lo que hace educación, porque van a venir, vamos a necesitar recursos humanos o capital humano para poder desarrollar y para eso hay que estar previendo que va a venir un crecimiento importante y una oleada de inmigración, y ya hoy estamos teniendo problemas, antes decías con las escuelas, por ejemplo, hay un serio problema de infraestructura, hay varias escuelas cerradas que no se ha encontrado la vuelta a la obra o a mantener un ritmo que en algún momento se había mejorado y mantener un ritmo de obra en las escuelas. Se les saca a los municipios el mantenimiento en muchos casos, entonces tienen que ir desde Neuquén Capital una empresa a hacer el mantenimiento, que eso también complica. Se saca la auditoría de los certificados médicos, hoy también está el mismo gremio, está pidiendo que pongan médicos para que controlen porque están teniendo problemas que no se están controlando, se demora mucho en revisar los certificados médicos y son cuestiones que hacían de alguna manera a que funcione un poco mejor y eficientizar la inversión que se hace en educación. Así que creo que son temas que hay que solucionar y sobre todo prepararnos para lo que viene, como digo, en infraestructura, educación, todo lo que hace a servicios. Y en el tema de seguridad estamos viendo con preocupación que se están dando hechos desde el colega de ustedes que ha tenido con menores, una discusión que se viene ahora es la edad de imputabilidad, ¿no? Porque realmente, ¿qué pasa con esto? Se sabe quiénes son, pero son menores y terminan sin contención, porque no tenemos instancias donde contener este tipo de delincuencia de alguna manera que hay un fuerte reclamo, perdón que lo interrumpa, hay un fuerte reclamo por parte de las vecinales de los distintos barrios de la región, de la ciudad de Neuquén, perdón, puntualmente, con respecto a la pata de la justicia. Esto se lo digo a través de la experiencia propia de comunicarnos siempre con el vecino y marcarnos que está la conformidad con el desempeño policial, pero falta la pata de la justicia presente. Y esto que te decía, ¿no? Por un lado, muchas veces los policías se quejan también porque no pueden actuar, porque resulta que lo meten preso y la puerta giratoria y sale al rato. Y después tenemos un serio problema con las cárceles, ¿no? O se declaró la emergencia carcelaria porque también no tenés dónde alojarlo. Después vienen los organismos de derechos humanos, te dicen que tenés que soltarlo porque no tenés dónde alojarlo o no están las condiciones. Entonces creo que hay que generar también un sistema donde que la justicia cumpla su rol, que de alguna manera haga cumplir las leyes, pero también tener donde contener, y yo vuelvo al tema de los menores, estos menores, ¿no? Porque no hay, después terminás tomando decisiones en función de que no hay donde contenerlos, y hoy un tema que es preocupante en Neuquén son las adicciones, estamos entre los niveles de consumo altos de cocaína del país y tenemos un problema, y también estamos viendo con preocupación hoy se está dando en Rosario o en los lugares de los focos calientes, de alguna manera un mayor control, y por ahí lo que puede provocar es que en la medida que los corran de Rosario busquen otros destinos, y con esto que hablábamos, que ven en todos lados que Vaca Muerta se va a desarrollar, que va a haber plata, y esto es un atractivo no solamente para las inversiones, para sino los buenos y para los malos. Nos pasa a nosotros cuando decimos que somos de Neuquén, charlábamos también con otros diputados, te dicen, bueno, ustedes son millonarios, te ponen como que se piensan que todos tenemos acciones en Vaca Muerta, o que estamos, y dicen, los neuquinos ustedes sí que tienen plata, y bueno, y eso es lo que se ve también de afuera, y hoy puede ser un imán. Por eso creo que es importante que estemos preparados, tener fuerzas de seguridad preparadas, que como decías, y coincido que son respetadas la policía de Neuquén, porque en general no hay un comentario que sean corruptas o que tengan problemas, pero sí lo que te reclaman cuando uno habla con los policías es necesitamos un apoyo de la justicia, porque cuando tengo que intervenir, si tengo que de alguna manera, el monopolio de la fuerza lo deben tener la fuerza de seguridad y el Estado. Si tengo que ejercerla, que después me cubran, no que sea el problema o que me pongan ante la duda. Entonces, por supuesto, los excesos hay que controlarlos, pero también que la justicia tenga en cuenta y de alguna manera se respete a la fuerza de seguridad.
Pablo, bueno, nos llegan algunos mensajes, leo algunos antes de que se vaya Pablo. La tarifa Comahue no solo nos permite bajar las tarifas domiciliarias, no olvidemos que fue la tarifa Comahue la que permitió la creación del Parque Industrial Neuquén y la radicación por ese entonces de muchas grandes empresas que se fueron junto con la tarifa Comahue. Gabriel nos dice, sumándose a lo que charlábamos hoy más temprano. Y después aquí también, entre otros mensajes, te mandan saludos, dice buen día, saludos a Pablo. Le envié un mensaje privado, se ve que es alguien que lo conoce, diputado, tema aviación neuquina. ¿Usted tiene que ver con la aviación? No, me gusta, o vuelo en avión continuamente, pero tengo amigos que sí tienen, pero sí me escribió, lo vi, y anoche le estuve por contestar, estuve de reuniones, pero ahora sí en las redes que quería charlar del tema de aviación. Creo que es interesante, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, salió una nota en Infobae, leía Copahue y está considerada una de las mejores 10 o 15 termas del mundo. Pero ahí hay pista o no, una pista en desuso. En Loncopué, la de Cabiagüe es muy chica, digamos, pero en Loncopué sí, históricamente iba lana hasta Loncopué y de ahí los llevaba en vehículo, pero son 40 kilómetros contra 300 y pico, 400 que hay que hacer en ruta, que es un gran problema que uno tiene a la hora de querer desarrollar los destinos turísticos del norte. Y va mucha gente adulta mayor allí, así que estaría bueno que lo aéreo empiece a funcionar con más dinamismo, ¿no? Sí, creo que la intermedia sería Zapala, ponerlo en marcha, porque también permitiría lo que hace a carga. Claro. Hoy está saliendo mucho salmón de Chile que tiene que ir a Buenos Aires, a otros destinos para poder salir en avión, o mismo estas truchas que se están criando ahora en Alicura y en Piedra del Águila, la empresa chilena que está produciendo una trucha de calidad sushi, ¿no? De calidad sashimi, que tiene un tiempo para llegar en fresco, no se congela esa, entonces también necesita salir por avión, y creo que son de las alternativas y las cosas que, bueno, en su momento lancé un libro, y por esto pues siempre hablamos de vaca muerta, y también se entiende por qué pasa, cuando a la medida que no te alcanza la plata y que tenés que buscar la caja, siempre lo que te da es los hidrocarburos, pero hay que, esto que bien decía el oyente, la tarifa Comahue tiene que servir para desarrollar ¿por qué no generar industrias electrointensivas? Pero el problema es que tenemos la tarifa más cara del país por la cuestión de la distribución y la intermediación que hay. Si pudiéramos vincular directamente las generadoras con algunas industrias, radicarlas en el Chocón inclusive, o en Piedra del Águila, que también serviría para darle vida a esas localidades, y también, ¿por qué no?, el regar. Neuquén tiene un potencial de 180.000 hectáreas para poner bajo riego, que hoy es inviable por el costo de la energía. Pablo, te agradecemos muchísimo que hayas venido al estudio, que nos hayas aceptado recorrer toda la agenda, y bueno, ya vamos a estar nuevamente en contacto seguramente con el correr de todos estos temas que hacen a tu función como diputado nacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y es un gusto estar acá. Gracias. Bueno, Pablo Servi, para los que recién se suman, pasó por aquí por los estudios de AM550 con su gentileza, vino el sábado a la mañana y nos dedicó prácticamente 1 hora de charla sobre todos los temas nacionales y provinciales. Gracias, Pablo.